Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta presentación de la ponencia retórica de la simulación y la ironía en el arte activista, Visit Tel Aviv como caso de estudio. Somos Elena Gabriela Fragerranz, doctora en Comunicación Audiovisual y profesora en el Departamento de Artes Visuales y Diseño en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Y Miguel Ángel Ramos López, estudiante de máster en estudios de cine y audiovisual contemporáneos y profesor en la Fundación Tecnocampus, Universitat Pompeu Fabra. Ambos trabajamos como realizadores audiovisuales en el marco tanto de la industria audiovisual como también tenemos una larga trayectoria como creadores de prácticas que aunan las artes visuales y el activismo. En esta ponencia nos gustaría mostrar y analizar un proyecto de arte activista en el cual participamos recientemente junto al realizador audiovisual Carlos Ortega desde la plataforma de creación activista de la que formamos parte llamada Rodillo. El caso escogido es una campaña creativa titulada Visit Tel Aviv, realizada en el año 2023, que consistía en una acción de denuncia social y en una crítica política en torno al apartheid que sufre Palestina por parte del Estado de Israel. La acción fue pensada como una simulación publicitaria que representaba una campaña supuestamente promovida por el Estado de Israel para incentivar el turismo. Pretendía, desde la ironía y la retórica narrativa, crear conciencia sobre la realidad de las políticas de apartheid de los sucesivos gobiernos de Israel en los territorios ocupados y sobre las consecuencias del silencio internacional frente a estas. Em van dir que hi havia un lloc diferent, un lloc on la modernitat i la tradició van de la mà, on vaig poder visitar els famosos edificis de la Bauhaus, els gratacels més impressionants del món i també l'arquitectura efímera més emocionant i espectacular. Un lloc que respecta la natura alhora que fa servir les més avançades tecnologies, reinventant les tècniques de cultiu mil·lenàries. Vaig poder trobar una terra plena de contrastos, plena d'oportunitats, on tothom pot tenir un futur pròsper. Un lloc divers i tolerant, pacífic i acollidor. Visit Tel Aviv, the best apartheid in the world. Signa la petició per posar fi a l'agermanament de Barcelona amb Tel Aviv. Volia complir els meus somnis. Créixer, conèixer, emprendre nous projectes, anar més enllà. Vaig descobrir que moltes de les innovacions tecnològiques que arribaven al meu país procedien d'Israel, així que vaig decidir anar-hi. Allà vaig poder provar sobre el terreny els meus coneixements, en població real. Vaig poder tastar tecnologia dissenyada per la vigilància i el control de persones per després detenir-les o simplement matar-les. Visit Tel Aviv, Technology Tested in Combat. Signa la petició perquè Barcelona trenqui l'agermanament amb Tel Aviv. Tras el impacto en medios de comunicación internacional, diferentes plataformas, colectivos y personas públicas dieron su apoyo, entre los que se encuentran, por ejemplo, Angela Davis, Annie Ernaux, Mark Ruffalo, Naomi Klein o Viggo Mortensen, sentando precedente para que otras ciudades siguieran la iniciativa abierta en Barcelona. Los agradecimientos se sumaron desde Palestina y se celebró desde las comunidades de apoyo en Barcelona. Sin embargo, hubo cierto desacuerdo en las esferas comunicativas y públicas, ya que el cariz y temática de la campaña despertaron quejas entre aquellos que tenían intereses económicos en el Estado de Israel. Además, al ser una acción financiada por el gobierno local, se produjeron conflictos, algunos visibles en las redes sociales. Algunos miembros del gobierno de la Generalitat de Cataluña no estuvieron de acuerdo con la campaña y las consecuencias influyeron en cambios en la forma final de algunas imágenes de los vídeos y en la retirada de la imagen corporativa de la Generalitat en los mismos. Para poder desarrollar el análisis de este proyecto construimos una metodología cualitativa en la que usamos la autoinvestigación y utilizamos varias herramientas.
La primera herramienta consiste en la construcción de una breve cronología y una descripción que muestran cómo se produjo el proceso colaborativo entre artistas y activistas. Utilizamos fuentes propias, ya que al ser creadores y creadoras de la pieza podemos aportar la información y los datos necesarios. Por otro lado, describimos y enumeramos el proceso de creación audiovisual a partir de la procedencia de las imágenes para poder analizar la discursividad que se desprende de las formas narrativas resultantes. Walter Benjamin expuso la capacidad transformadora del artista como agente de cambio y sujeto revolucionario, siendo capaz de generar un discurso crítico mediante su obra, aun trabajando desde unos medios de producción que no le pertenecen. Esta capacidad es aplicable también al capitalismo neoliberal empeñado en crear identidad de imaginarios en el que nos encontramos inmersos. Perdida el aura del objeto artístico con la invención de la fotografía, lo que queda en la obra de arte es su valor intrínsecamente político. La hibridación de disciplinas y la difusión masiva, cine, televisión e internet, es capaz de generar identidad e ideología, dando paso a nuevas formas de consumir y relacionarse en el ámbito de la cultura. Benjamin alude a las técnicas del teatro épico de Brecht y cita el montaje cinematográfico, la interrupción, la apropiación de otras disciplinas o la risa, capaces de provocar en el receptor un efecto de lejanía y distanciamiento que le permiten tomar posición respecto a lo que acontece. Es ahí donde reside el gesto político y no tanto en el realismo objetivo que mediante las técnicas de representación y exposición de las desigualdades las convierte en entretenimiento y al espectador en consumidor. Estas nuevas producciones culturales son omnipresentes, pero difíciles de apreciar, dado que sus redes son cada vez más estrechas y totalitarias y se reproducen y se estructuran tanto en el trabajo como en el ocio. Dessertó las ubica en los medios de comunicación, pero también en el uso que se hace del espacio. Frente a esta colonización del tiempo libre y del espacio en la que no hay hueco para una producción propia, lo único que le queda es utilizar los productos que le vienen impuestos, subvertirlos y tergiversarlos utilizando los mismos ardides, trucos y bricolajes. Dessertó, citando a Clausewitz, compara la astucia o la trampa con el chiste. Así como el chiste es una prestidigitación relativa a ideas y concepciones, la astucia es una prestidigitación relativa a las acciones, para hacer el traslado de un plano semiológico a uno polemológico. Como Walter Benjamin indica al referirse al teatro épico, apuntemos a modo de inciso que nada propicia más la reflexión que la risa. Las convulsiones del diafragma suelen ser más incisivas que las del alma. Resulta más fácil expresar una opinión con una broma que con discusiones o análisis complejos. Lippard señala también la necesidad de tener en consideración el espacio como reflejo de las relaciones de poder, para poder identificar las fuerzas históricas, económicas y culturales que han dado lugar a la conformación del entorno y que permiten hacer una mirada crítica. Es necesario profundizar en el conocimiento de nuestras relaciones con los demás, como parte de una ecología cultural, y tomar conciencia de nuestra posición como artistas y trabajadores y trabajadoras culturales respecto a problemas tales como la falta de vivienda, el racismo y el derecho a la tierra, al agua, etc. Se trata también de un arte público, habitualmente desarrollado fuera de la institución, que se implica y tiene en cuenta la opinión del receptor, para quien, o aún mejor, con quién, ha sido realizado. Felshin afirma que las prácticas culturales activistas son esencialmente colaborativas y que muchos de los proyectos de artistas activistas están estrechamente ligados a movimientos sociales y, igual que estos, cuanto más amplio, implicado y consecuente sea el público colaborador, más probable será que el proyecto alcance un cierto éxito. Para entender a qué nos referimos al hablar de Culture Jamming, es imprescindible acudir al texto que casi a modo de manifiesto publicó Mark Derry en la revista Open Magazine titulado Culture Jamming, Hacking, Slashing and Sniping in the Empire of Sign. Cuando Baudrillard expone la noción de hiperrealidad, en la que la realidad se pierde en una infinidad de reflejos y lo que vemos es apenas una reproducción electrónica y mejorada de los originales, llegando al punto de perder cualquier tipo de relación y convirtiéndose en un simulacro puro, este proceso de teatralización de los hechos supone la adecuación de los medios de comunicación a la ideología de la clase dominante, bien sea el gobierno, bien sean los intereses económicos de las grandes corporaciones. En la mutación del capitalismo de manufactura hacia una economía de bienes intangibles, la información es el principal activo y la televisión el lugar común donde se obtiene, en detrimento de medios como la lectura o el cine, que permiten un discurso más sosegado y abierto a interpretaciones, reduciéndolo a sesiones fotográficas y fragmentos de sonido, afirmando la hegemonía de la imagen sobre el lenguaje, la emoción sobre el intelecto, mediante una guionización de la información en la que el referente desaparece, quedando solamente su escenificación. Influenciados por las guerrillas semiológicas que imaginó Umberto Eco, rechazan el papel de mero espectador para pasar a la acción. Los jammers reniegan del papel de mero consumidor, introduciendo ruido
en la señal de comunicación con la intención de redirigir al espectador hacia una consideración de la estrategia corporativa original del mensaje, fomentando interpretaciones diferentes mediante la manipulación de los símbolos de forma subversiva y asignándoles nuevos significados. Si bien el culture jamming, en tanto que entendido como una especie de sabotaje, supone una interrupción del canal de comunicación usado por la clase dominante, la guerrilla de la comunicación apunta a que las formas de comunicación son prácticas de dominio en sí mismas, y lo que propone es apropiarse de sus signos y códigos utilizando sus propias estructuras de poder. Para ello se basan en el concepto de hegemonía y de cómo ésta ejerce su poder, elaborado por Antonio Gramsci, quien señala que no se trata de una única y exclusiva de los que dominan, sino que es el resultado de una serie de pactos continuos entre la clase burguesa o dominante y la dominada, produciendo un consenso que los une a nivel de ideas y representaciones, permitiendo incluso ciertos conflictos y contradicciones internas. Es la forma de resolver estos conflictos en las relaciones sociales lo que Gramsci denomina hegemonía de la clase dominante y se desarrolla en las formas de interrelacionarse, en cómo se interpretan los símbolos y en los modos de comunicación, en la gramática cultural, el sistema de reglas que estructura las relaciones e interacciones sociales. La gramática cultural abarca la totalidad de los códigos estéticos y de las reglas de comportamiento que determinan la representación de los objetos y el transcurso normal de situaciones, en un sentido que se percibe como socialmente conveniente. Y comprende todos los gestos y rituales que se producen de forma rutinaria en una sociedad, comprendiendo también las divisiones sociales del tiempo y el espacio, condicionando de esta manera las posibilidades de comunicación. Son expresiones aparentemente neutras de las relaciones del poder que, sin embargo, son fundamentales en su producción y reproducción. Esta omnipresencia de las relaciones de poder expresadas mediante la gramática cultural chocan con la concepción burguesa de cultura, a la cual se le asigna unos espacios y segmentos de la sociedad perfectamente delimitados. Sin embargo, si se considera que la cultura atraviesa todas las formas de expresión humana, incluyendo los gestos, los símbolos y los actos más cotidianos, ya no es posible considerar cultura y política como dos ámbitos diferenciados, y la acción política se articula, por tanto, también dentro de las formas culturales. El texto de Deri enumera una serie de ejemplos de acciones de culture jamming: el subvertising, una mezcla entre publicidad y subversión o contrapublicidad; billboarding, modificar vallas y otros formatos publicitarios; o el fake, la creación o difusión de sujetos y noticias falsas. Por su parte, Blissett y Brancels van más allá y definen una serie de métodos o tácticas que, sin ser categorías estancas e inamovibles, sí que sirven para entender qué herramientas se utilizan para llevar a cabo los fundamentos teóricos anteriores: el distanciamiento, el collage y el montage, la tergiversación o reinterpretación, la sobreidentificación, la afirmación subversiva, el camuflaje, la invención o también el fake. Los objetivos de este estudio consisten en identificar los procesos de trabajo colaborativos y su efectividad, por un lado, y por otro, analizar la retórica de la simulación narrativa y el apropiacionismo de imágenes como metodologías creativas en la imagen política, así como los conflictos que puedan producir. El desarrollo de la acción comienza como un encargo por parte de la Red Catalana de Apoyo a Palestina, quienes contactan con la plataforma Rodillo para pedirnos una campaña comunicativa que fuera capaz de recoger las firmas necesarias para presentarlas en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona y poder así generar un proceso de votación para apoyar o no el fin del hermanamiento de las dos ciudades, Barcelona y Tel Aviv. Como nuestras prácticas se inscriben en la genealogía descrita de la guerrilla mediática, les propusimos realizar una campaña de guerrilla, no una campaña al uso. Para ello les sugerimos crear una simulación. Sin la intención de crear un fake propiamente dicho, el objetivo no era engañar, sino emular ciertas retóricas, apropiarnos de los códigos publicitarios, en este caso de los códigos que se usan en las campañas para fomentar el turismo. Así apelamos a los imaginarios típicos del paraíso, lo desconocido o la aventura y construimos tres voces, tres personajes que emulasen esa utopía del individuo que descubre, experimenta algo nuevo o crece económicamente. Unas promesas que provienen del desarrollo colonialista y de la mirada exotizadora propias del siglo XIX y del siglo XX occidentales. Esas utopías eran interrumpidas, como se hace desde la práctica del culture jamming, por imágenes de la destrucción de Palestina. A través de un montaje dialéctico, la interrupción de la narración pretendía confundir, incomodar la mirada para generar una relación de distanciamiento brechtiana entre los y las espectadoras y las imágenes inicialmente amables y placenteras. Junto a los y las activistas de la Red de Apoyo a Palestina, acordamos no mostrar imágenes muy duras para huir de la espectacularización de la muerte, ya que la violencia explícita sobre los cuerpos de las víctimas nos parecía que era algo excesivo
y estábamos entrando así en un terreno complicado donde a día de hoy estamos aún debatiendo si mostrar la muerte de forma tan cruda, si es un método efectivo o no. Por otro lado, tanto la elección de las imágenes como el desarrollo del guión fueron procesos compartidos, revisados tanto por creadores, creadoras como activistas, así como también por una abogada para, por un lado, evitar denuncias y multas difíciles de asumir por la comunidad activista, como por los sujetos protagonistas, el pueblo palestino, para que se pudiera identificar con la representación que estábamos proponiendo. En este sentido, cuando hablamos de procesos creativos colaborativos efectivos, nos referimos a este tipo de procesos. Como artistas no tratamos de aterrizar como paracaidistas en territorios ajenos, sino que nos introducimos como otra cualquiera más en asambleas y debates para decidir cómo hacerlo. Eso sí, siempre con actitud propositiva y creadora, partiendo del ingenio y el humor, la paradoja, la contradicción, para huir de esas campañas, de esos relatos habituales de carácter social. Los problemas que surgen en este tipo de procesos, sin embargo, que también los hay, tienen que ver con los tiempos, mucho más largos que en procesos no colaborativos, ya que se da espacio para los debates y las divergencias de opinión hasta que podemos llegar a puntos en común. Si comenzamos a preparar la campaña en julio de 2022, no fue hasta enero de 2023 que vio la luz. Nos gustaría destacar cómo fue la ejecución de las obras. Los carteles fueron creados por nosotros y nosotras. Las ilustraciones se generaron a partir de referencias de dibujo usado en el turismo vintage, de esas imágenes de la burguesía que hacía turismo. En los vídeos, sin embargo, se usaron diferentes materiales de distintas procedencias que vamos a explicar a continuación. Muchos de los planos que muestran el Tel Aviv turístico son comprados en bancos de imágenes. Este tipo de material se usa para vídeos corporativos, carentes de autoría y valor cinematográfico, a priori. Son imágenes que significan nada y todo. Los códigos visuales representan de la misma manera una playa en Tel Aviv que en California. Puntos de vista aéreos, luz, sol, mujeres en bikini, jóvenes haciendo deporte, etc. La decisión de usar estas imágenes es plenamente consciente de ese vaciado de significado, de estos, presunción, estas imágenes que presumen felicidad. Asimismo, usamos planos de bancos de imágenes también para recrear los imaginarios de progreso económico a través de imágenes estereotipadas, repetidas en el cine, en la publicidad una y otra vez, como por ejemplo planos de hombres en edificios de oficinas con dominancias de color azul, negro, luces contrastadas, etc. También proceden de bancos de sonido las bandas sonoras, ya que nos ayudaba a emular este tipo de vídeos y códigos publicitarios. La segunda procedencia de las imágenes son aquellas apropiadas, siguiendo la estela de las prácticas del apropiacionismo, tanto del cine de found footage, del apropiacionismo videográfico, en la videocreación, en las prácticas contraculturales, en el situacionismo, en la guerrilla comunicativa, entre otras. Decidimos usar sin permiso imágenes generadas por el Estado de Israel. Son planos que muestran entrenamientos del ejército o publicidad de las armas desarrolladas por empresas públicas del Estado de Israel, quien vende tecnología a su vez, tecnología militar y de vigilancia al Estado español y a Europa. El tercer tipo de imágenes utilizadas pertenecen a fotógrafos, fotógrafas, periodistas y realizadores de una red llamada Active Still, una organización que recopila y distribuye imágenes que documentan el expolio y el ataque en territorio palestino con el objetivo de visibilizar este conflicto. De este modo, los planos de destrucción y de violencia sobre el pueblo palestino proceden de esta red a la cual apoyamos económicamente mediante la compra del archivo. La difusión de la campaña se hizo en coordinación con la red de activistas. Por un lado, se imprimieron carteles y octavillas que fueron repartidas, distribuidas por todas las redes de apoyo. Por otro lado, se acordaron 3 fechas distintas para ir difundiendo los vídeos en 3 fases y poder mantener así cierta visibilidad en redes sociales sostenida a lo largo de 3 semanas. Se redactaron una serie de tweets y posts para publicar desde diversas cuentas y poder tener así mayor efecto. El conflicto en redes surgió cuando algunos actores políticos denunciaron la campaña y la acusaron de antisemita. El resultado fue que tuvimos que retirar el logo de la Agencia Catalana de Cooperación, quien financiaba las redes de apoyo a Palestina y con cuyo dinero se había pagado la campaña, para así no implicar al gobierno de la Generalitat de Cataluña. Esta fue una situación que fue decidida por la red de activistas para no entrar en conflicto, cosa que fue también un tema discutido porque por parte nuestra como creadores-creadoras nos parecía adecuado mantener cierto posicionamiento de visibilidad en redes a partir de este conflicto
Es decir, en vez de esconderlo más, nos interesaba visibilizar todavía más el conflicto que se había creado, ¿no? Que ponía en jaque la cuestión de la libertad de expresión, la censura o la no censura. Según la experiencia de este trabajo, las prácticas de arte activista tienen el efecto deseado cuando se diseñan junto a los y las protagonistas del conflicto. Una obra en sí misma tiene menos capacidad de acción y es mediante la cooperación que se logran resultados óptimos. En este caso, la coordinación de redes de activistas y artistas pueden prever calendario, público al que dirigirse, interlocutores a los que interpelar y así poder diseñar la acción comunicativa adecuada. Podríamos decir que se trata de un ejemplo contemporáneo donde el autor se convierte en productor, en palabras de Benjamin. Es interesante trabajar los límites de enunciación de las imágenes a través de la apropiación, la ironía y el distanciamiento. Los riesgos, eso sí, existen, en este caso al generar una retórica incómoda y un discurso críticos, que es posible sobrepasar los límites de lo representado, el uso de la ironía sobre la muerte y el dolor, por ejemplo, así como también implica correr riesgos respecto a aquello material, como asumir denuncias, multas o sufrir la censura. Muchas gracias a todos y a todas.